Si estás pensando en llevarte tu pala de pádel y toda tu equipación para tus próximas vacaciones o simplemente para tu próximo viaje y no sabes si puedes viajar en avión y que te vayan a poner algún problema con todo esto, quédate hasta el final porque en este vídeo te voy a contar mis experiencias durante los viajes con palas de pádel y paleteros. Hola a todos padeleros y bienvenidos una semana más a un capítulo de Mejora tu Pádel. Hoy os quiero contar cuál ha sido mi experiencia viajando con pádel por todo el mundo y también solucionar algunas de las preguntas que lógicamente tenéis cuando tenéis que viajar. Equipamiento de pádel y aviones. Primera de las preguntas, que creo que nos la hacemos todos. ¿Se puede meter pala de pádel en la cabina de un avión? Te voy a responder. La respuesta es sí. Se puede meter, de hecho, como te digo, he volado a muchísimas partes del mundo y siempre, tanto yo como mis jugadores, llevamos las palas en cabina. No solamente llevamos una, muchos de ellos, de los jugadores, yo voy con una, pero ellos llevan hasta 3 o 4 palas, ¿vale? Y no hay problema. Solamente en un aeropuerto de todo el mundo hemos tenido problema, en el aeropuerto de Doha, y fue embarcando de Doha hacia Madrid, ¿vale? En el resto del mundo la realidad es que nunca hemos tenido problema, no consideran esto como un arma, como te digo, salvo en Doha. Así que, en principio, no deberías tener ningún problema y estas han sido nuestras experiencias. Inténtalo y yo creo que va a ir todo bien. Ahora vamos con la segunda de las preguntas. Vale, ok, puedo llevar mi pala, pero ¿y esto, el paletero? Porque hay algunas compañías low cost, como puedan ser Ryanair, principalmente Ryanair, donde podéis llegar a tener problemas. Por eso es importante que tengas en cuenta cuál es el tamaño del paletero que vas a llevar. ¿Se puede meter el paletero en un avión? ¿En la cabina de un avión? Se puede meter. Yo la meto constantemente, pero tienes que tener claro cuál es el tamaño del paletero que llevas. Por eso también es muy importante la organización, que de eso te voy a hablar a mitad final del vídeo, ¿vale? Pero lo primero, ¿se puede llevar el paletero en el avión? Se puede. En función del vuelo que estás cogiendo, vas a tener un avión. Es cierto que, por ejemplo, en vuelos locales, os hablo de España, ¿vale? Pero allá donde vivas, en vuelos locales con aviones pequeñitos, es verdad que las maletas a veces en los maleteros son pequeños y ya según qué paletero lleves y cómo esté de lleno, ya no cabe, ¿vale? Nos ha pasado. Entonces, en esos aviones, pues vais a tener que llevar el paletero debajo del asiento. Yo he hecho vuelos en Finlandia, nacionales en Finlandia, de interior, he volado a Melilla, que también en un avión de hélice muy pequeñito. Bueno, ya os digo, ha habido vuelos donde he tenido que meter el paletero debajo, pero en esos vuelos que son tan pequeños, realmente cuando metes las maletas en el avión es en el propio avión, ¿vale? Así que si tú tienes cualquier problema en ese mismo instante, te lo van a coger, lo van a meter en el maletero y no vas a tener problema ninguno, ¿vale? Realmente voy a contarte cuál puede ser el verdadero problema a la hora de viajar con tu paletero y tu pala de pádel. Tu equipación de pádel. Tú metes en la maleta grande, la pala y las equipaciones de pádel, viajas y te pierden la maleta y pasan dos cosas. Si eres jugador, estás muerto, estás al horno. Segunda cosa que te puede pasar es, vale, no eres jugador, pero pierdes 3 días o dos días, lo que tarden, hasta que recuperas tu maleta. Por lo tanto, no puedes jugar durante ese tiempo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros y que te puede servir? Al menos una pala, al menos, ¿vale? Pero 1 o 2 palas viajan en el paletero. Al menos 1 o 2 equipaciones viajan en el paletero, ¿vale? Viajan en el equipaje de mano. ¿Hemos perdido maletas? Sí, cada cierto tiempo te toca la china y te pierde la maleta, pero tú tienes tu equipación y te recomiendo que también lleves unas zapatillas. Por lo menos salvas los partidos iniciales hasta que recuperas todo tu equipaje. De lo contrario, primero pasa una cosa, los cambios de temperatura de la bodega pueden afectar al material de tu pala y segundo, pues te expones a que te dejen sin material. Así que creo que con esto te he dejado claro cómo lo debes hacer. Otro de los errores que cometéis cuando viajamos. Esto es un presurizador de pelotas. Os enseño Pascal Box porque es con la marca que yo llevo trabajando muchísimos años, sé que funciona, pero podéis elegir cualquier otro presurizador, no me importa. El caso es que si tienes que llevar un bote abierto, lleva las pelotas presurizadas. Si no, lleva el bote sin abrir. No abras el bote en tu origen y después intentes jugar allí. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar, y esto haz la prueba con una botella, cuando tú subes en el avión, lógicamente las presiones cambian, esa pelota va a perder toda la presión cuando suba y baje,
y va a ser una bola pues mucho menos viva. O sea, es como si hubieran pasado 3 meses para la pelota, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te recomiendo? Si lo tienes usado, métele un presurizador y arriba, y si no, no abras el bote de pelotas, ábrelo en destino, porque realmente se va a notar mucho y parece como que la pelota, como te digo, no es que esté inservible, pero está fofa, pierde realmente las propiedades. Así que ojo y cuidado a volar con pelotas que ya estaban abiertas. Y por último, vamos con algunos trucos a la hora de armar tu paletero para los viajes. Pues yo la verdad es que en muchos de los viajes que hago, que con el World Padel Tour que tenemos este año, bueno, con el calendario en general, volamos prácticamente todas las semanas. No siempre llevo maleta facturada por operativa, por tiempo que voy a estar fuera, así que tengo estudiado en función al paletero cuáles son los trucos, los mejores trucos para poder meter el material deportivo de pádel y que te quepa en una mochilita, y si la tienes que realmente compactar más en un paletero más pequeño, pues que te sirva. Vamos a ello. Y vamos con los primeros trucos que os pueden ayudar, ¿vale? Primera cosa, ¿qué es lo primero que yo hago? Meto el calzado. Para mí es el calzado lo primero que monto en el paletero, y para eso utilizo, bueno, pues este espacio que tenemos aquí. Lógicamente, cuando metáis aquí dentro el calzado os va a ocupar algo de espacio, ¿vale? Pero tenemos justamente esta abertura, y yo aprovecho para dentro del calzado, y aprovechando que esto ya tiene volumen, hago un rodillito, ¿vale? Cojo los calcetines, les hago un rodillito pequeñito y adentro. Y aquí pues metéis los que entren, ¿vale? Mirad, uno. En esta zapatilla me han entrado 3 pares. Por ejemplo, si fuera a utilizar 3, pues llevaría en el izquierdo, he metido los calcetines, en la zapatilla derecha he metido ropa interior, por ejemplo. Pues venga, esto ya lo tenemos. Entonces, este espacio, este volumen ya está comprometido. Lo siguiente que hago ahora, meto la pala, ¿vale? Que va en un lateral, la palita al lado del paletero, ¿vale? Ya está montado. Y ahora vamos con la ropa. ¿Qué es lo que hago yo con la ropa? La ropa es ropa técnica, siempre es muy ligerita, siempre es, bueno, es finita, ocupa poco. Y la verdad es que no se arruga demasiado. Por eso yo lo que voy a hacer es doblarla en paquetitos pequeñitos. El tema también es que se deshace, ¿no? O sea, tú doblas lo que sea y se deshacen fácilmente. Por eso lo que voy a hacer es doblarlo en paquetitos pequeñitos. Fíjate que lo primero que hago es un rectángulo, ¿vale? Y ahora, cuando ya tengo este rectángulo, lo hago más chiquitito, ¿vale? Y me quedan algo así, como paquetitos rectangulares que voy a ir apilando los unos sobre los otros. También os recomiendo, para los que os guste leer, Marie Kondo, La magia del orden, explica esto. Otro paquetito más. Y aquí tenemos todas las camisetas. Lógicamente no les he quitado las etiquetas porque las tengo que abrir. Las acabo de abrir todas, ¿vale? Pero ahí tendríamos las etiquetas. Y con los pantalones, pues hacemos lo mismo. Lo que vamos a hacer es, yo la divido, o sea, se puede hacer de 2 maneras. Lo podéis hacer así, o yo lo que hago es que la divido a la mitad, cierro una, cierro otra, y ahora, conforme lo tengo así, vuelvo a hacer lo mismo. Doblo sobre sí mismo, una vez, otra vez y otra vez. Y ya se me ha quedado un paquetito. Bueno, y vamos con el último, ¿vale? Que lo tenía por aquí. Fijaos que cada pantalón tenía un corte diferente, por eso no quedan exactamente igual. Pero lo importante es que nos queden como os decía, en paquetitos. Esto es lo que finalmente ocupan, ¿vale? Bien, aquí está, sin etiquetas. Esto es lo que ocupan los pantalones, esto es lo que ocupan las camisetas, ¿vale? Veis que rápidamente, en cuanto que le dejas de poner presión, se van deshaciendo, porque es un material que desliza sobre sí mismo, precisamente para eso, para que sea fresquito y sea cómodo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo vamos a ubicar dentro de los espacios. Lo que yo os recomiendo es que aprovechéis. Fijaos, he puesto aquí
las zapatillas, ¿vale? Esto ya me da peso. Entonces, ¿qué es lo que me gusta hacer a mí? Colocarlo y hacer presión sobre uno de los lados. Lo pongo en un ladito, hace presión con las zapatillas que están haciendo tope aquí en el otro ladito, y entonces ya esa presión hace que el material quede fijo y no se mueva cuando lo llevemos en la espalda, porque si no, cuando llegas está todo desordenado. Entonces se empieza a ver así, se empieza a ver como lomos, ¿vale? Como libros, y ahí lo vas ubicando, ¿vale? De tal manera que con esto yo ya tendría el textil corto para poder llevarlo en la maleta. Luego aquí encima haríamos lo mismo con una sudadera. Te voy a poner un ejemplo. Otra de mis sudaderas, ¿vale? Estas son más fáciles porque fíjate que el tejido es un tejido que no resbala sobre sí mismo. Por lo tanto, cuando le dé la forma y lo doble, va a ser mucho más sencillo de transportar. El único problema es que este sí que se arruga, ¿eh? Con este tenéis que ser un poquito más cuidadosos a la hora de doblarlo. Entonces lo que voy a hacer es esto, lo doblo aquí, ¿vale? La capucha, y de nuevo he vuelto a hacer mi rectángulo, ¿vale? Solo que aquí, como es de capucha, pues es un poquito más difícil. Y lo que haremos ahora, de nuevo, es seguir ubicándolo. En función a la cantidad de material que queremos llevar, este va a ir también así, ¿vale? Vamos a ir completándolo, o si hay menos, lo ponemos de esta manera en esta configuración, siempre pensando que después esto va a viajar verticalmente. Bueno, hasta aquí hemos metido ya el textil. Lo siguiente es seguir acomodando, y de hecho ya os digo, si vais a llevar el bote de pelotas, por ejemplo, vais acomodando lo sólido, ¿vale? En la parte de abajo, porque tiende a caer, y sobre eso vais armando el textil más técnico, que yo os digo que es el más difícil de ordenar porque se desliza sobre sí mismo. También os digo, para todos aquellos que os ha gustado alguno de estos textiles, os dejo abajo algunas descripciones, y si no, ya os metéis en la web de Siux, tenéis todas estas de Siux. Ya sabéis que los materiales que suelo llevar están bastante localizables, pero bueno, os dejo enlaces abajo si alguno de ellos os ha gustado. Es interesante además, cuando vayas a volar, que elijas los mejores lugares para poner documentación. Por ejemplo, te van a pedir el DNI antes de embarcar. Yo suelo poner el DNI aquí arriba, ¿vale? La tarjeta de embarque la llevo siempre en el teléfono, que es con lo que viajo, y bueno, y ordenadores, etcétera, los suelo poner arriba del todo porque es a lo que quiero acceder con mayor rapidez. Estos son mis trucos. Déjame aquí debajo en comentarios cuáles son esas preguntas que tú tienes a la hora de armar tu paletero. Te escucho, te intento contestar, y como siempre, muchísimas gracias por haber estado. Compártele este vídeo a algún amigo tuyo que tienes, que vas a jugar con él ahora en algún momento, que viene en avión o que tiene que viajar, y nos vemos en el próximo vídeo.